Y si las vacas gordas significa abundancia, es decir, cosechas abundantes, es porque las siembras fueron abundantes. Egipto cosechó más que las demás naciones porque dice que todos los países venían a Egipto a comprar trigo. ¿Sabe qué significa eso? Que si se cosechó más es porque se sembró más. Y es porque un líder dijo la estrategia para que llegue la abundancia a todos es que todos nos convirtamos en sembradores, dijo. Así que usted tiene que aprender que para que llegue el tiempo de vacas de carnes gruesas a su vida, a su proyecto, a su empresa, a su economía, el secreto es no sembrar, sino establecer una cultura de siembra. No se siembra una vez, es un hábito, es una costumbre, la característica, es una política a seguir, es un patrón ya marcado de que la abundancia viene cuando se siembra en abundancia. Pero fíjese que José, ¿quiénes quieren tiempo de vacas gordas? Que levanten la mano. Ahora levanten la mano los que quieran tiempo de vacas flacas, porque yo hoy voy a desatar la unción de las vacas flacas sobre este lugar. Luego va a entender usted qué unción es esa. Escuche esto. Vacas gordas, dice la gente, yo quiero vacas gordas. Y yo le digo, yo quiero vacas flacas. ¿Por qué? Porque la temporada de vacas gordas hay que traducirlo y significa, temporada de vacas gordas significa una temporada en donde voy a recaudar un recurso. ¿Qué fue lo que recaudó José en temporada de vacas gordas? Trigo. ¿Qué porcentaje? El 20%. Entonces la temporada de vacas gordas significa recaudar un recurso, trigo, en un 20%. Pero fíjese que cuando José estuvo en vacas flacas, recaudó, use sus deditos, recaudó todo el dinero, todo el ganado y todas las tierras. ¿Cuántos recursos recaudó? ¿En qué porcentaje? Todo el dinero, todo el ganado, todas las tierras. Ah, ¿quién quiere vacas flacas? Las vacas gordas significan recaudar un recurso en su 20%. Las vacas flacas significa recaudar 3 recursos en su 100%. Mientras que en las vacas gordas recaudo el 20%, en las vacas flacas recaudo el 300%. No, dice el profeta Luis Miguel, no sé tú, pero yo, no, ese no es profeta, ese es cantante. Dice Luis Miguel, no sé tú, pero yo quiero las vacas flacas. En las sandalias de José, no en las sandalias de los egipcios. El asunto no es la temporada, el asunto es en qué sandalias pasas las temporadas. ¿No voy transmitiendo la idea? Así que hoy vamos a desatar la unción de vacas flacas. ¿Qué significa el 300%? No el 20%. Gloria al Señor por el 20%, pero aquí queremos el 300%. Gloria al... Mire, ¿y sabe qué es lo más bonito de las vacas flacas? Que no perdió el trigo. O sea, él en las vacas flacas con tanto trigo tenía que no se le escaseó. Porque cuando terminan las vacas flacas les da semillas y les dice vayan a sembrar. En Génesis 47, las vacas flacas significan el
periodo de tiempo en donde su crecimiento va a ser exponencial, desmedido, grande y cuántico. Eso significan vacas flacas. Así que el primer paradigma que vamos a romper hoy es que vacas flacas es mejor que vacas gordas. Solo que en las sandalias de José. Ahora yo les voy a compartir cómo las vacas flacas es mejor que las vacas. Diga conmigo, dirección. Cuando uno le da dirección a sus recursos, los recursos empiezan a tenerlo a usted como la dirección. Le explico. José dijo, en tiempo de vacas gordas, vamos a recibir el 20%, es decir, la quinta parte. ¿Para qué? Para direccionarlo a los graneros. Los egipcios en el tiempo de vacas gordas tuvieron también abundante trigo, pero ellos no almacenaron trigo. Se comieron todo el trigo. Y entonces cuando llegó la temporada de vacas flacas, los egipcios no tenían trigo. No tenían trigo. Ahora bien, lo que José hizo, su estrategia en los 7 años de vacas gordas fue únicamente darle dirección al recurso. Usted quiere empezar a prosperar, lo único que tiene que hacer es con cada centavo, con cada recurso que llegue a sus manos, lo tiene que direccionar. José dijo, construyamos graneros y cuando nos traigan el 20% de la cosecha, ya sabemos qué hacer con esa cosecha. La direccionamos, le damos dirección. Temporada de vacas flacas. Los egipcios venían con el faraón, nos estamos muriendo de hambre, vayan allá con José, porque faraón era el líder y tuvo la visión. El que tuvo los sueños de vacas gordas y vacas flacas fue faraón. Era un líder con visión, pero sin estrategia. Entonces tiene que decir, vayan allá con el estratega, porque soy el líder visionario, pero no sé qué hacer con la visión que dio el Señor. Vayan a donde José. Y llegan a decirle a José, nos estamos muriendo de hambre. Y dice que él recaudó todo el dinero. Después vinieron los egipcios, se nos acabó el dinero. Solo tenemos ganado. Traigan el ganado, dijo José. Mire, traigan el ganado. Y después se nos acabó el ganado, solo tenemos nuestras tierras. Y nosotros y nuestras tierras vamos a hacer de usted. Mire, en el tiempo de vacas flacas, José fue un atractor, atraía riqueza, atraía dinero, atraía ganado, atraía tierras. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le da dirección a los recursos empiezan a tenerlo a usted como dirección. Le voy a poner otro ejemplo. Muere David y le deja riquezas a Salomón. Lo primero que hace Salomón es tomar el oro y las riquezas del rey David y darles dirección. Lo primero que hace es hacer un templo. Con los recursos que recibió como herencia, les da dirección. Y entonces cuando ya el templo y el palacio está hecho, vienen de todo el mundo. Reyes mandan a sus representantes y la reina de Sabá decide llegar a Israel y le llevaban oro, perfumes, madera, piedras preciosas, porque cuando usted le da dirección a los recursos empiezan a tomarlo a usted como dirección. Usted lo que necesita en su empresa, en su proyecto, en su visión, es atraer riqueza. Lo que usted necesita es que las personas allá afuera empiecen a decir, ¿a dónde llevo estos recursos? Allá. Es decir, que usted sea la dirección de los recursos para levantar un templo, para levantar una empresa, para levantar una casa, para levantar lo que usted quiera levantar y construir. Lo que usted necesita es, dice Warren Buffett, el señor inversionista, dice, solo 2 cosas necesita usted atraer para ser inversionista: personas y dinero.
O sea, usted solo tiene que convertirse en un experto en atraer recursos y en atraer personas. Y José y Salomón se dedicaron y se volvieron expertos en atraer personas y en atraer riqueza. ¿Sabe por qué? Los dos tienen el denominador común. Le daban dirección a sus recursos. Direccione a sus recursos. ¿Y sabe a dónde hay que direccionarlos? Al reino de Dios. Le voy a decir por qué. Cuando usted direcciona sus recursos al reino de Dios, el reino de Dios direcciona sus recursos a usted. Esa es la dinámica del reino. Direccionar mis recursos al reino para que el reino direccione sus recursos hacia mí. ¿Transmito la idea? Pero le voy a compartir por qué el Señor levantó a José tan cuánticamente, le llamo yo, en una forma tan exponencial. Fíjese que en los tiempos de José todavía no estaban las 12 tribus de Israel. Todavía el Señor no había dicho que los levitas eran su pueblo, su tribu sacerdotal. Todavía no había dicho, no estaba Moisés, no se había dicho en la ley que había que diezmarles a ellos. Pero ¿sabe qué hizo José en Egipto? Honrar a la clase sacerdotal. Dice la palabra que a los únicos que no les compró sus tierras, a los únicos que no esclavizó, porque les daba ración de parte de Faraón, eran a los sacerdotes de Egipto. Y escuche esto, de Egipto. De Egipto. José tenía un concepto de honra por el simple hecho de ser sacerdotes, y eran de Egipto. Y aún no se había dicho por la ley que a los sacerdotes había que honrarlos con ofrendas y llevar el diezmo hacia ellos. Y ya José tenía un corazón de honra, al grado que dijo a los sacerdotes: no, con ellos no los vamos a negociar, no los vamos a esclavizar, no les vamos a comprar su tierra. Es más, ellos en tiempo de vacas gordas y en tiempo de vacas flacas tienen el derecho de Estado de recibir de parte de Faraón una ración. Mire el concepto de honra que tenía José. Honra a la clase sacerdotal. Imagínense que hubieran sido ya los sacerdotes de la tribu de Leví, del pueblo escogido del Señor. Si así honraba a los sacerdotes de Egipto, ¿cómo hubiera honrado ese tipo a los sacerdotes del pueblo del Señor? Si usted se quiere convertir en un José, en un experto en atraer personas, en atraer riqueza, si usted quiere experimentar las riquezas del reino de Dios, uno de los principios es bien sencillo: honre. Honre con mayúscula, letra agrandada, a los sacerdotes, a los pastores, a los líderes, a los que el Señor les ha dado un manto pastoral y de liderazgo, porque José tenía el Espíritu de Dios en su vida y sabía: estos hombres, aunque no son sacerdotes del Señor Todopoderoso, por el simple hecho de ser sacerdotes, se les honra en este lugar. Por eso Dios honró a José de una forma tan especial, porque en él había un concepto de honra muy desarrollado. Le voy compartiendo 3 principios para experimentar riqueza de parte del reino de Dios. Número 1, levantar una cultura de sembradores, de siembra. Número 2, direccionar bien sus recursos para que usted llegue a ser la dirección de esos recursos. Y número 3, desarrolle un alto concepto de honra hacia la clase sacerdotal, es decir, hacia los que tienen el manto pastoral, a los hombres que el Señor ha puesto, ha levantado y ha establecido para poder llevar su palabra a su pueblo. Esos principios los puso en práctica José. Ahora vea esto. José, para hacer esto, necesitaba hablar un lenguaje
Todo esto, todo esto tiene por centro al Espíritu Santo. Usted se recuerda la famosa expresión de Faraón: ¿hay alguien aquí en quien repose el Espíritu de Dios como este joven? Faraón, mire pues, mire, qué dinámica esta, ¿verdad? José honrando a los sacerdotes de Faraón y Faraón honrando al Espíritu del Dios de José. ¿Qué dinámica esta? Dice, ¿hay alguien aquí en quien reposa el Espíritu de Dios? Todo esto se trata del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la cuarta dimensión. La palabra dimensión significa medida. Y dice el profeta Ezequiel que vino alguien y le dijo, sal, y lo llevó a un río y lo empezó a medir. Y le midió una vez y el agua le llegaba hasta los tobillos. Le midió una segunda vez y el agua le llegaba a las. Midió una tercera vez y el agua llegaba hasta la. Pero hasta ese momento no aparecía nada. Solo medir, medir y medir y el agua crecía. Pero mide, cuarta dimensión, medida, mide una cuarta vez. Y entonces ya solo se puede cruzar a nado. Y empezó a suceder lo que todo mundo quiere que le suceda en su vida. Árboles con frutos, hojas medicinales. Se transforma lo salado en dulce. Empieza a haber crecimiento, empieza a haber transformación, empieza a haber vida, empieza a haber sanidad, empieza a haber provisión. Pero no en la primera, ni segunda, ni tercera medida, sino en la cuarta medida, en la cuarta dimensión. El Espíritu Santo se mueve en la cuarta dimensión y José supo moverse en la dimensión en donde se movía el Espíritu de Dios. Escuche esto, en Egipto había un líder llamado Faraón. Él era el líder. En Egipto había una visión, vacas flacas, vacas gordas, había una visión. Escuche esto, en Egipto estaba el Dios de Israel hablando. En Egipto estaba el Dios de Israel. Lo que se necesitaba era que alguien que hablaba el lenguaje del Espíritu de Dios interpretara esa visión. Estaba un líder, había una visión y estaba el Dios de Israel mostrando el futuro de 14 años. Pero Faraón no podía interpretar el sueño. ¿Sabe por qué? Él era el líder y él era el de la visión, pero no podía interpretar porque no hablaba el lenguaje. Mandaron a llamar a los sabios y magos de Egipto. No pudieron interpretar porque no hablaban el lenguaje. Entonces necesitan llamar a José, que nosotros decimos interpretaba sueños. Él no interpretaba sueños. Él hablaba el lenguaje de aquel que daba los sueños. Y entonces a eso le llamamos interpretación de sueños. Pero realmente lo que sucede es hablar el lenguaje del que está dando el sueño. Y ese es el Espíritu de Dios. Por eso Faraón le dice a José, me han contado que tú puedes interpretar sueños. Y lo que responde José es, no soy yo, dice, sino que es Dios quien dará al faraón la respuesta. Lo que José hizo únicamente fue conectarse en el lenguaje de la cuarta dimensión, que es la dimensión propia en donde se mueve, obra, fluye y actúa, opera el Espíritu de Dios. ¿Transmito la idea? Lo que necesitamos es conectarnos en esa cuarta dimensión, en la dimensión del Espíritu, para hablar el lenguaje del Espíritu. ¿Voy transmitiendo la idea? Eso es lo que necesitamos. Fíjese, quiero darle una palabra al licenciado que tan bondadosamente nos ha atendido desde hace días. Dice Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 3, Dios le dijo a Moisés,
he escogido a Bezalel y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y del espíritu creativo, dice. ¿Para qué? Para trabajar con oro, plata y bronce. Cuando Dios decide llenar a alguien de su espíritu, cuando Dios decide hacer de alguien a alguien creativo, es con un propósito: atraer riqueza y saber qué hacer con la riqueza. El Señor dice: he escogido a este hombre, lo he llenado del Espíritu de Dios, le he dado poder creativo con un propósito. Voy a hacer que le lleven oro, plata y bronce, y él va a saber qué hacer con el oro, la plata y el bronce. En la medida de su creatividad, en esa medida usted va a atraer recursos y va a saber qué hacer con los recursos. Y le quiero dar una palabra al pastor Eric. Cuando Jacob está por morir, bendice a sus hijos. Y dice de José, eres un retoño fértil. Fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron y querían acabar con él, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Segundo aniversario. Segundo aniversario, dice el Señor: eres un retoño fértil. Eres de brazo fuerte. Por eso Moisés también bendice a las tribus de Israel y dice acerca de José y de los que tienen la unción de José: el Señor bendiga tu tierra, el Señor te bendiga con el mejor rocío, el Señor te bendiga con las mejores cosechas del año, con los mejores frutos del mes, con lo más selecto de las montañas de siempre, y la fertilidad de las colinas eternas, con lo mejor de lo que llena la tierra, y el favor del que mora en la zarza ardiente. Repose todo esto, todo este combo, todo esto repose sobre la cabeza de José. Porque José tiene tres características. Es un retoño fértil. Y dice Moisés: José es majestuoso como primogénito de toro. Escuche esto. Ayer estaba hablando con el doctor Edwin Monge, un empresario, inversionista y ganadero de ahí de la costa, veterinario, toda su vida ha tenido ganado, banquete de reyes. Estábamos ahí, le digo: hábleme un poco acerca de los toros, le digo yo. Y me dice: mire, y me empezó a hablar, y le digo: mire, ¿qué tiene que ver el primogénito del toro? Y me dice: la fuerza del toro es enorme, me dijo, pero del primogénito, la fuerza que tiene un primogénito es una fuerza, me decía él, indescriptible, licenciado. Esos primogénitos, desde que son pequeños, cuesta lidiar con ellos, me decía él en ese lenguaje, porque son muy fuertes, tienen mucha fuerza. Y dice Moisés de José: majestuoso como el primogénito de un toro. Y la tercera característica, dice: poderoso como un búfalo. Moisés dice de los que tienen la unción de José: son majestuosos como el primogénito de un toro. Pero luego ese primogénito de toro lo lleva a la categoría de búfalo y le dice: poderoso como un búfalo. Pastor y pastora, que la unción de José les acompañe. Que este retoño, es que mire, le digo a mi esposa, 2 años y mire, es porque son retoño fértil, majestuosos como primogénito de toro y poderosos como un búfalo.
Gloria al Señor, ¿verdad? Qué precioso. A los búfalos en la antigüedad los guiaban por su fortaleza, y cuando querían romper muros, los guiaban para poder atacar a la persona que los provocaba, y cuando iban a llegar a los muros, tenían que ser creativos para poder salir o saltar para que la fortaleza del búfalo pudiera ir a derribar el muro que querían ellos derribar. Ser poderoso como un búfalo significa ser un destructor de obstáculos, un abridor de caminos, un rompedor, y no sé si me comprende la idea de lo que significa ser un búfalo en el espíritu. Dice la palabra del Señor que José le entregaron una túnica especial de mangas largas. Pero dice Génesis en el capítulo 37, en el versículo 2, que lo que estaba haciendo José, Génesis 37, 2, es apacentar ovejas. En Génesis 37, 12, ya solo los hermanos están apacentando las ovejas. Y entre Génesis 37, 2 y 37, 12, entre el José que apacenta ovejas y el José que ya solo va a ver a los hermanos que están apacentando las ovejas, hubo un sueño. Y antes de ese sueño hubo un acto profético. Hubo un papá que regaló una túnica especial de mangas largas. Las mangas largas significan lugares de realeza, significan lugares para hablar asuntos de reino, asuntos de estado. Cuando José tenía esa túnica de mangas largas, es que empezaron a fluir los sueños. Antes solo estaba apacentando ovejas. Una vez regalada la túnica especial de mangas largas, lo que José empezó a hacer fue a soñar. Cuando hay un acto profético de un padre profético como Jacob, lo que despierta en sus hijos es sueños proféticos. Y fíjese, Pastor Eric, si me lo permite, en Ocos hablaban, ¿verdad? Ocos y Totonicapán, entiendo, son hijos espirituales. Tener a un papá profético, para los que son aquí hijos espirituales de esta casa, tener un papá profético significa despertar y desatar en los hijos un futuro profético. Significa despertar esperanza profética. Cuando hay un papá, mire, a mí me llamó la atención y dijo, y pronto abriremos la iglesia en Ocos. ¿Sabe qué le está diciendo? Le está dando una palabra de esperanza. Le está poniendo una túnica especial de manga larga. Transmito la idea. Y quiero ir concluyendo con esto. Jacob le dijo a José: ve allá con tus hermanos a Siquem. Ellos están apacentando ovejas. Vete a ver cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño. Y tráeme noticias frescas, le dice. ¿Sabe qué fue lo que le pidió Jacob a José? Noticias frescas. 22 años después, porque aquí José tiene 17 años. Cuando terminó las vacas gordas, José tenía 37 años. Fue sacado de la cárcel a los 30 y los 7 años de vacas gordas, 37 años. Pero dice que a los 2 años de la hambruna, de las vacas flacas, los hermanos de José llegan a Egipto. Ese José ya tiene 39 años. 22 años después llegan a donde José.
Y luego de que José se les muestra y se les revela, ¿sabe qué es lo primero que José le dice a los hermanos después de que se les revela? Les dice esto que a mí como me gusta, mire. Vayan a donde mi padre. No se demoren y díganle: Dios ha hecho de José un gobernador en Egipto. Le voy a decir, lo que papá le dijo a José es: ahí me traes noticias frescas, le dijo. Y cuando José se revela, le dice a los hermanos, lo voy a parafrasear: papá está esperando noticias frescas. Vayan a donde papá pronto y díganle una noticia fresca. Dios ha hecho de José un gobernador en Egipto. Y dice: vayan a decirle que soy asesor de Faraón, administrador de su casa, gobernador de su país, y que tengo mucha influencia en este país. ¿Sabe qué significa eso? 22 años después, mantener fresca la revelación, pastores. Y yo declaro sobre sus vidas y sobre este rebaño, sobre esta casa, declaro: siempre va a haber palabra fresca, un espíritu de revelación fresco, porque los que son como José pueden pasar años, pueden pasar décadas, pero mantienen noticias frescas. Evangelio es la buena nueva. Buena nueva es algo fresco. Yo declaro que sobre los labios de los pastores va a haber siempre revelación y espíritu nuevo, novedoso, porque los que son como José, mire, 22 años, y fueron a eso. Miren, papá está esperando algo, porque ¿sabe qué espera papá Dios de los hijos? Que siempre seamos portadores de noticias frescas. Me quedan 4 minutos y quiero compartirle 2 palabras. En las bodas de Caná, quiero desatar una unción financiera fuerte en este momento ahorita. En las bodas de Caná se acabó el vino. Y dice: ya no tienen vino. El problema no es un problema matrimonial, si los novios no estaban en la jugada. El problema era un problema de escasez, era un problema económico, era un problema de provisión. No se les había acabado el amor, lo que se les había acabado es la provisión. Y entonces ya no tienen vino. Y dice la palabra que son llenadas 6 tinajas de 100 litros. Mire, son 600 litros. El milagro de agua en vino son 600 litros de agua en vino. Pero usted puede hacer este ejercicio. Una botella de vino trae 750 mililitros. 1 litro son 1000 mililitros. 600 litros significan 800 botellas de 750 mililitros. Y usted puede averiguar cuánto vale hoy en día la botella del mejor vino. Y se va a dar cuenta que 25,000 euros vale hoy en día una botella de 750 mililitros. Significa que por una botella hay que pagar 25,000 euros. Por si el licenciado tiene calculadora en su teléfono, me apoya con esto. Hacer un milagro de convertir agua en vino significa convertir 800 botellas de 25,000 euros. Y si usted multiplica 25,000 por 800 botellas, son 20 millones de euros. Lo que le estoy tratando de decir es que ese milagro fue un milagro financiero. En donde había escasez no llegó la abundancia, llegó la sobre, hiper, mega abundancia. En el pueblo de Israel el vino era símbolo de provisión. Dice la palabra que los reyes, como rey Jerjes en Persia, en
En el libro de Esther capítulo 1 dice que quería mostrar lo majestuoso de su reino. Y dice que se sirvió vino a raudales, hizo una fiesta de 180 días, porque quería mostrar su poderío, sirviendo vino a raudales. Y dice la palabra que Jesús convirtió el agua en el mejor vino. Pero le quiero compartir esto. Dice el versículo 11, de esta forma Jesús quiso mostrarles su gloria a los discípulos, porque para mostrar la gloria de un reino en la antigüedad era a través del vino. Y lo que el Señor hizo fue un milagro. Si hoy usted quisiera hacer una fiesta y comprar 800 botellas del mejor vino, usted tendría que tener 20 millones de euros solo para el vino. Solo para el vino. Es que suena eso de hizo el mejor vino, suena así como que hizo el mejor vino. No, hizo 800 botellas del mejor vino. ¿Transmito la idea? Pero escuche esto, de aquí va lo más espectacular. Para que el vino se considere como de los mejores, tiene que ser vino añejo. Y entonces tiene que pasar el proceso de añejidad, que es entre 30 y 40 años. Entre las tinajas y el maestresala pasaron unos escasos segundos. Y aquí el milagro no solo fue financiero, el milagro fue que acortó el proceso de añejidad. Lo que a otros productores de vino les llevaba 30, 40 años, al Señor le llevó segundos, porque acortó procesos y aceleró tiempos. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta casa va a experimentar un milagro financiero. Escuche esto, desato la unción. Mire qué visión más preciosa la que nos presentaron. Y yo desato la unción financiera de las bodas de Caná. ¿Qué significa eso? Significa milagros financieros de millones de dólares para esta casa. Y declaro en el nombre de Jesús que eso va a suceder. Eso va a suceder porque lo que a otros les ha llevado 1, 2, 3, 4 décadas, el Señor dice: cuando yo quiero servir el mejor vino, es porque quiero mostrar mi gloria, quiero mostrar el poder de mi reino. Y cuando quiero hacer eso, es porque estoy decidido a acortar procesos, a acelerar tiempos. Y dice José, es porque el Señor ha determinado hacerlo y lo va a hacer pronto, dice José. Yo declaro que el Señor lo ha determinado y lo va a hacer. Desato la unción financiera, desato la unción del acortamiento de procesos. Es que mire, voy a tomar un minuto más. El mejor vino, cuando decimos el mejor vino, significa que el Señor permitió a los que estaban en el Cronos experimentar un milagro en el Kairos. Significa que Él hizo un acordeón 3 o 4 décadas, porque lo mandó con el maestresala, no con el novio, porque Jesús necesitaba que se certificara ese vino. En una cultura que sabían de vino y de viñedos, necesitaba una certificación para que quedara claro que era vino añejo. Por eso el Señor dice, cuando habla de odres viejos, odres nuevos, vino nuevo, dice para que ambos se conserven. Pero dice, el vino nuevo tiene que servirse en odre nuevo. Pero el que ha probado el vino añejo de 30, 40 años, dice, el añejo es mejor. Y para que se haya dicho este es el mejor vino, ese vino era un vino añejo. Y si era añejo es porque hizo lo que se hace regularmente en 3 décadas. El maestresala, ¿sabe qué dijo? Oye, el maestresala no sabía de dónde venía el vino. Los que le servimos, porque dice que los servidores, los que le... ¿Sabe por qué yo se lo vengo a decir con tanta fe? ¿Sabe por qué yo se lo vengo a decir con tanta convicción como palabra profética para esta casa?
porque los servidores sí sabemos quién, cómo y dónde suceden los milagros financieros, en el acortamiento de tiempos y en el aceleramiento de procesos. Que el Señor les bendiga y gócenla.